tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer un recorrido por el río Tinto, por el ferrocarril minero que iba desde Río Tinto a Huelva. Vamos a pasar por la estación de los Manantiales, que es la que se encontraba en la mitad del recorrido. Ahí precisamente se encontraban también talleres y se cambiaba el sentido de las vías. El recorrido va a llevarnos también por infraestructuras ferroviarias como esta, el puente de los Manantiales, así como molinos harineros aledaños al río. Partimos de esta presa del Corumbel, terminada de construir en 1987, que se encuentra entre los términos de Villalba del Alcor y de la Palma del Condado. Abastece de agua, tiene una superficie de unas 400 hectáreas a unas 60.000 personas de la zona del condado. Es una presa que sirve, propiedad de la Junta de Andalucía, que se utiliza tanto para el consumo humano como también para el riego. De la presa del Corumbel hasta el río Tinto y la línea férrea tenemos que hacer un camino de descenso, pues pueden ser de unos 700 metros. Es una zona que te sorprende un poco porque te la imaginas más esquilmada y sin embargo está un poco sombreada con pinares y algunos eucaliptos, y también sobre todo vas a encontrar mucho monte bajo y maleza por la zona. Este primer tramo es un tramo más llano, más cómodo, incluso te vas a encontrar algunos carriles paralelos a la vía por donde puedes avanzar sin mucho balasto, pero ya poco a poco los carriles desaparecen y te tienes que ir adentrando por la vía del tren. Hay balasto, pero se conoce que han pasado por ahí bicicletas o gente haciendo motocross, y entonces tampoco hay excesiva piedra suelta, se puede caminar bien. Después ya llegas a la estación de Manantiales, ahí ya empiezas a encontrar tramos de vías, algunos tramos se camina bastante bien porque están cubiertas de tierra en el centro y es como una pista. En cualquier caso, toda esta vía del tren es un tramo bruto, todavía no está explotado como vía verde. Lo más sorprendente de todo es que hay tramos donde todavía se conservan las vías. Es a partir de la estación de Manantiales. Se conoce que ahí no han podido sacarlas o vandalizarlas y todavía las tienes tal cual, incluso con las traviesas, aunque estas ya se encuentran carcomidas por el paso del tiempo. Hay tramos de vía donde se estrecha bastante y es que se han corrido las vías, a lo mejor por corrimientos de tierra, y esta era concretamente, aquí lo podemos apreciar, la anchura que tenía las vías, este ferrocarril de minero de vía estrecha. Accedemos al molino de Cascajal. Es fácil llegar hasta aquí porque está como en una explanada del río. Y nos vamos a encontrar en el trayecto en total 3 molinos. El molino del Rincón, después este molino de Cascajal y un poco más adelante que nos vamos a encontrar con el molino de Paterna del Campo. Nos encanta llegar a este tipo de espacios, sobre todo escuchar el ruido del agua con ese impresionante azuz que se ha construido expresamente para la molienda. Resulta realmente impresionante lo que es la Lieva, el canal que lleva el agua desde el río Tinto hasta el molino de Cascajal. Probablemente esta es quizás sea la Lieva más grande que yo he visto, no ya solo en los molinos que están aquí en el Tinto, sino en otros molinos que he visto por aquí por la provincia de Huelva. Nos encontramos en el interior del molino de Cascajal. Es un molino muy grande. Tiene pues unos 15 metros de longitud, unos 5 metros de ancho y unos 4 metros de alto. Lo curioso del caso es que todavía se conserva aquí, por ejemplo,
Eso es la viga de madera que iba de un extremo a otro de la pared. Y aquí está la tolva. Ahí donde se metía el grano que iba abajo a la sala del infierno, que hemos visto por ahí hasta algún habitáculo. Ahí está un poquito iluminado esa zona de ahí, que es donde estaba la sala de molienda. Hay incluso varias piedras de moler aquí en su interior. Aunque está algo colmatado de arena en su interior, de tierra que ha entrado del río, pero más o menos se conserva, ¿no? Lástima que no se haya valorizado este espacio y se haya puesto en valor. Eso era una avispa. Es que, claro, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar por aquí, porque, claro, aquí no entra casi nunca nadie. Y, bueno, pues la verdad es que me ha impresionado el molino. Es muy curioso, ¿no? Se conservan cosas que no he visto en molino por esta zona. Alcanzamos el molino de Paterna del Campo, aunque dejamos el coche en la presa del Corumbel, término de la Palma del Condado. Recuerdo que nos movemos entre estos dos términos municipales. Es un molino pequeñito, está en la parte más anfractuosa del recorrido, con unas rocas tremendas. En ningún caso hubiéramos bajado aquí si no se encontrara el molino aquí incrustado. En la parte baja de la vía del tren, que se debió construir con posterioridad. Es un molino circular, pequeño, con esa bóveda que lo recubre y está cubierto de tierra al interior. Ni siquiera encontramos una indicación de qué molino se trata. No pasa como los molinos de Villarrasa, por ejemplo, donde el ayuntamiento ha hecho un pequeño recorrido por allí y los ha señalizado con balizas. Nos encontramos en el acceso al molino, el tipo de construcción, pues ladrillo rojo en lo que es las puertas, después piedras que se encuentran por el entorno y esta argamasa de cal y arena. Para acceder a este molino de Paterna del Campo, pues nos jugamos prácticamente el tipo, porque por aquí lo que hay son grandes molicies, grandes rocas, y algunas están, por el efecto del agua, tremendamente resbaladizas. Es impresionante, todavía se conserva, por ejemplo, aquí lo que es la entrada del Azuz. Vemos aquí como este pequeño túnel, la entrada del agua, y no está taponado, probablemente porque en las crecidas, si había alguna suerte de tapón, pues se lo ha llevado el agua. Bueno, y este es el muro del Azuz, que se encontraba aledaño al molino. Es semicircular, por aquí se desviaba el agua, y aquí tenemos el resto del dique, que ya se ha derrumbado en gran parte. Me llama la atención cómo ha podido crecer este grupo de helechos pegados a este río Tinto, que solo tiene un paisaje degradado alrededor. Sobre todo en este primer tramo de la ruta, aquí en la margen izquierda, donde hay mucho eucalipto y además es una zona muy escarpada. Ya después nos vamos metiendo por una zona de pinares. Eso sí, toda esta zona es zona de coto privado de caza y vas a encontrar también mucha maleza durante el recorrido. Nos quieren vender siempre que fue Río Tinto siempre bajó contaminado, pero no es así. Aunque bajó ligeramente contaminado por pequeñas minas que se explotaron desde hace 5.000 años y también durante el tiempo de los romanos, fue sobre todo a finales del siglo XIX y XX, con esas grandes explotaciones mineras en Río Tinto, cielo abierto, esa corta atalaya. Es una mina, por ejemplo, que todavía se sigue explotando en la actualidad, al igual que la de Aguas Teñidas y la mina de Sotiel Coronada en Calañas, y Aguas Teñidas muy cerca de Valdelamusa, aunque Valdelamusa Cortegana y el otro está en término de Almonaster La Real. Pues fue esa minería masiva para atender la revolución industrial la que provocó la contaminación masiva del río, porque antes sí gozaba de una cierta fauna. La importancia histórica de este enclave hace que merezca mucho la pena este recorrido, ¿no? De ir hasta la estación
de los manantiales, pero también muchas veces estamos al borde mismo del río. Aquí tenemos, por ejemplo, una altura de unos 12-15 metros, una zona muy anfractuosa de muchas rocas y esa presencia permanente del río a lo largo del recorrido por el ferrocarril hace que la ruta sea sumamente atractiva. Hay tramos donde puedes bajar al río porque se ensancha, meandros, zonas de arenales rojos, pero hay otros puntos donde se encajona y prácticamente es imposible seguir por el curso del cauce. En cualquier caso, te merece la pena bajar hasta aquí, observar los tonos ocres de las orillas que se corresponden con los vertidos de las aguas ácidas, de los lixiviados, de las minas, por donde pasa el río. Recordemos que nace ahí en la Sierra Padre Caro, ahí en Nerva, una zona absolutamente minera, con ese color rojo. Pero en cualquier caso, no te recomiendo que sigas el camino por el cauce del río. Habrá tramos, pequeños tramos, donde puedas adentrarte, pero en otros es mejor que recurras a la vía porque el paisaje es muy angosto. Este es un espacio particular, ¿no? Donde a veces hay algunos rápidos, donde escuchas un poco el sonido, el murmullo del río y después el silencio, sobre todo cuando estás aquí al lado del cauce. Hay algunas zonas donde hay unos farallones realmente impresionantes. Hay puntos como este, por ejemplo, en este pequeño ensanche, ahora que el río por la sequía va más seco, donde parece que hubiesen hecho un empedrado con piedra roja. Resulta que se ha compactado lo que es los residuos mineros con la tierra, el empedrado del propio cauce del río, se ha compactado y parece como si hubiese creado una argamasa. Algo que me ha llamado la atención en este trayecto es que ahí donde vemos eucaliptos aledaños al cauce del río, aquellos que han sido afectados por el cauce, por las crecidas del río, pues debido a las aguas ácidas, pues tienen este porte la corteza, ¿no? Es una corteza agrietada, es una corteza ennegrecida, es un poco como muerta, y sin embargo otros eucaliptos que no han sido afectados por esas crecidas, pues tienen lo que es la corteza tersa, firme y limpia. Te vas a encontrar unas casillas poco antes de llegar a la estación de Manantiales, que ya vemos allí al fondo. No te quedes solo en lo que es la parte frontal, porque detrás hay bastantes construcciones, lo que pasa es que están cubiertas por la maleza. Y este punto donde nos encontramos, aquí, que es como una suerte de pequeña plaza de toros semicircular, con un punto de anclaje en el centro, pudiera ser donde se le daba la vuelta a las locomotoras que iban de Río Tinto a Huelva. Es curioso, me llama la atención este número, ¿no?, que tenemos aquí, por encima de la puerta, el 607. Justamente aquí, si pudiéramos acceder por esta ventana, ahí a la derecha tenemos una chimenea. Bueno, aquí se conserva también parte del tejado, hay como una viga maestra, hay otras vigas menores y la alfajía que están a punto de derrumbarse. Observa también esta pequeña dependencia, ahí tenemos una bañera de obra que prácticamente el alicatado se encuentra en buen estado. Es una casilla aledaña a todas estas instalaciones. El tipo de construcción aquí, a pesar de que ya hay muchas zonas que son de ladrillos, también hay muchas zonas que son de esquisto, de piedras que se han utilizado por recogidas del entorno, lo que igual parece más lógico en este tipo de construcciones más antiguas. Bueno, me llama la atención que incluso hay una parte que podemos observar hasta un tramo del tejado. Y me quito de aquí porque ya están a punto de hundirse las alfajías. Aquí es donde decía, por ejemplo, observamos aquí, por ejemplo, ladrillo rojo, pero que se combina con piedra. Y hay algunas zonas, por ejemplo, que son auténticos muros. Por ejemplo, aquí estamos en la puerta, fíjate que tiene cerca de 1 metro de anchura lo que es el acceso de una dependencia a otra, el quicio de la puerta. Bien, pues estas son las casas aledañas a la estación, donde se encontraban probablemente los talleres, ¿no? Además, solo tienes que salir fuera para observar un detalle curioso. Aquí, por ejemplo, la zona es mucho más ancha y eso lo han tenido que excavar de la ladera, no ha sido una tarea fácil.
Aquí vemos, por ejemplo, que hay capacidad para 2 vías ferroviarias en lugar de 1, como te vas a encontrar a partir de aquí o hasta llegar aquí, ¿no? Que además se da la circunstancia, quizá porque ha sido más difícil sacarlas y venderlas, que aquí hay tramos donde vas a observar las vías de hierro que todavía se conservan. Y llegamos a la estación de Manantiales, abandonada y en ruinas, como casi todo nuestro patrimonio minero. No podemos andar mucho por aquí porque está todo el tejado, todas las tejas de cerámica, toda la techumbre se encuentra aquí debajo, se ha caído. Todo lo que suena por aquí, pues es cuando pisamos las tejas por toda esta zona. Esto está construido con ladrillo rojo principalmente. No se han empleado aquí piedras, como en otras construcciones que hemos visto, por ejemplo, las casas de las Cortesillas más arriba. Hay algunos tornos por aquí, pero no, es muy complicado sacarlo, están incrustados en la pared. Bueno, pues esto, toda la tabicación interior, que parece más moderna, porque son ya ladrillos de gafa, pues también se encuentra destruida. Son 3 puertas, 2 en un frontal que dan a unos porches con vistas a la vía y con vistas al río, y otra que está en un frontal, otra puerta, y después tiene 1, 2, 3 y 4 ventanas. Algunas de esas ventanas, pues bueno, se conservan todavía, pero la madera está pues prácticamente podrida. Esta estación se encontraba a mitad de camino entre lo que era Río Tinto y Huelva para el transporte mineral. Entonces era un punto estratégico importante. Aquí había también talleres para reparación de locomotoras, y también era donde se le daba el giro a las locomotoras procedentes de Río Tinto que llevaban el mineral al puerto de Huelva. No ha sido tan fácil construir aquí la estación. De hecho, ha habido que comerle a la ladera pues a lo mejor unos 10 metros, excavar aquí una explanada junto a lo que es la vía. Los porches están aquí, y a estas vistas fantásticas que tenemos del río. Pasando la estación, lo que encontramos son 2 buenas casas, probablemente no de trabajadores, a lo mejor del jefe de estación y tal, porque están dotadas pues con chimeneas, cada una con 2 ventanas hacia el Río Tinto y la vía, una puerta, aunque claro, pues ya están completamente destruidas. Si nos metemos por aquí, por el hueco, por ejemplo, de esta, todavía observamos ahí la chimenea y el tiro de la chimenea que sube hacia arriba. Fíjate la construcción, que parece posterior a la estación, pero fíjate los ladrillos macizos de arcilla, en este caso un poco más clara, que se empleaban en la construcción. Era realmente sorprendente. Tenían también lo que eran unos porches, unos patios hacia la vía. Este es un enclave bastante bonito. Poco después de pasar la estación de Manantiales tienes el puente homónimo de 50 metros. Tiene 3 apoyos y 4 vanos. Se conserva lo que es la estructura. También ahí arriba, no sé si observas, 2 ménsulas en voladizo a cada lado del puente. En una de ellas se han colocado una serie de planchas de acero para quien quiera salvar el puente por arriba, pero realmente te juegas un poco la vida porque lo que es la barandilla está completamente podrida y las planchas pues ya tampoco se encuentran en muy buen estado. En cualquier caso puedes pasar por debajo porque el río pues se puede vadear en esta zona siempre que no lleve mucho caudal. No se trata de un puente excesivamente alto, no estamos ahora mismo en el centro tampoco, pero tendrá como mucho unos 10 metros de altura. Me recuerda mucho al que cruza el río Tinto a la altura de Niebla.
te quedes tan solo en las grandes infraestructuras ferroviarias. Todo lo que es la vía está salpicada de taludes, de muros y de pequeños pontones como este, de unos 2 metros de altura, que están concebidos para salvar pequeños arroyos, afluentes que llegan hasta el río. Si no bajas hasta abajo, te van a pasar inadvertidos y son preciosos, con estos ladrillos macizos y esas vigas de hierro que vemos en la parte superior. Estas bonitas casas de Cortesillas marcan el punto y final de la ruta. Son preciosas, están en una explanada, estas sí están mucho más soleadas, aireadas. Y vemos, por ejemplo, que se han construido pues esto con los esquistos que se encuentran por la zona. Aquí, al igual que la vía del tren, ¿no?, que utiliza pues los morrongos, las piedras de las escombreras procedentes de la mina como balasto. Y aquí, por ejemplo, aquí lo observamos, para reforzar lo que son las puertas y ventanas, pues se emplea ladrillo rojo macizo. Están estas casas bien equipadas, son zonas frías, a pesar de que estamos ahora en una época de calor. Aquí, por ejemplo, tenemos el tiro de la chimenea que se encuentra aquí. Bueno, pues todo esto está en ruinas, ¿no? Tiene unos maderos aquí impresionantes en la cubierta del tejado que ya se ha venido completamente abajo. Salimos, por ejemplo, de las casas a lo que es el patio y tiene unos preciosos porches que precisamente van a dar a la vía del tren que viene por aquí. Una zona muy bonita. Ya esta es una zona de pinar. La primera parte del recorrido era más bien una zona de eucaliptal. Aquí tenemos una serie de caminos que alcanzan este punto. No pasa como en el tramo anterior, por ejemplo, que era una zona que se angostaba. Ahí era una zona prácticamente inaccesible. Pero aquí sí, aquí ya la zona se abre y vemos que hay carriles que vienen hasta aquí. ¿Qué tenemos allí? Pues allí lo que tenemos son los dólmenes de la Hueca. Esta es una zona dolménica. Te merece la pena visitarlo. Nosotros hemos hecho ya el recorrido, pero partiendo de otra carretera. Hasta aquí, hasta la presa del Corumbel, para iniciar este recorrido, en La Palma del Condado hemos venido por esa carretera que va de La Palma a Berrocal. Pero hay otra carretera paralela que va a Valverde del Camino. Nosotros utilizamos esa otra y dejamos por allí el coche y nos acercamos a los dólmenes de la Hueca. De aquí a allí no hay mucha distancia, también podrías acercarte. Nosotros en cualquier caso no lo hacemos porque ya hemos ido en otras ocasiones. Y si ya sigues la vía del tren, pues te vas a encontrar nuevos puentes. Tenemos el puente de Salomón y el túnel. Nosotros dejamos aquí ya este precioso recorrido por lo que es esta zona del paisaje protegido del Tinto. Esta es una zona abrupta, salvaje, no está todavía habilitada como vía verde. Para mí tiene un encanto especial porque la veo bruta, salvaje y me resulta mucho más bella, aparte de que no te encuentras poca gente por aquí. Yo en el camino de ida no me he encontrado a nadie, ¿no? He estado solo y es absolutamente maravilloso. Esta es una vía férrea, es un camino, es un sendero que hacemos por la vieja vía del tren, como hemos hecho otros muchos, por ferrocarriles abandonados aquí en la provincia de Huelva. Nosotros abandonamos ya la ruta y nos vemos en otro itinerario. Hasta pronto.